Hola, mi nombre es Jorge Marcelo Robles Negroni. Vengo a presentar mi trabajo de comunicación y argumentación, donde vengo a exponer cómo factores estresantes en la vida temprana pueden provocar tartamudeo en los niños alrededor de la edad de 5 años y provocarle bastantes problemas en su vida futura. Voy a ocupar escenas de la película en las cuales describiré charlas en la cual nos dará a entender por qué problemas de ansiedad pueden generar problemas de tartamudez y esto genera problemas severos en el desarrollo del infante en su adolescencia y en su adultez. Según el marxismo, lo que nos va haciendo como personas son el resultado de nuestras vivencias, cómo el ser humano va desarrollándose, cómo va interactuando con el entorno en su día a día y básicamente todo este cúmulo de experiencias van formando las personas que somos ahora, o si no en su totalidad, al menos una parte de ella, y gracias a ella podemos entender ciertas conductas. Como sería el caso de la película, en que nuestro futuro rey padece de problemas de habla, en específico tartamudez, porque en la infancia sufrió mucho estrés y sucesos traumáticos que lo llevaron a padecer esta enfermedad, lo cual le afectó mucho su desarrollo en la adolescencia y la adultez, sobre todo porque él es una persona pública que hace discursos públicos constantemente y tener tartamudez y los discursos públicos no van precisamente de la mano, por lo cual, basándonos en la teoría del marxismo, el cúmulo de las experiencias del pasado repercuten fuertemente en el futuro y en el día a día. Desde la visualización de la causa y el efecto, podemos visualizar cómo sucesos específicos de su niñez fueron repercutiendo poco a poco en el desarrollo de su vida. En la película se comenta que nuestro futuro rey sufría cuando niño maltratos de su niñera, prefería a sus hermanos y él no lo alimentó durante un año. Y después de un año recién sus padres se dieron cuenta y decidieron cambiar la niñera. Y junto a esto también está el hecho de que él era zurdo por nacimiento y le pusieron como castigo ser diestro, ya que encontraban que debía escribir y hacer sus cosas sí o sí con la mano derecha, a lo cual su especialista le comunica que eso es algo muy común en la gente tartamuda y que básicamente esas podrían haber sido las causas de su padecimiento y el padecimiento en sí, el efecto del problema que está teniendo ahora. Básicamente el especialista le quiere decir que todos esos sucesos que tuvo en su infancia se podrían haber acumulado y al irse acumulando y haber factores específicos que desencadenaran esto, finalmente terminaron en su tartamudez. Entonces básicamente con esto nuevamente se puede defender la tesis de que lo que nos pasa cuando niños o los que nos pasó ayer simplemente puede repercutir fuertemente en el día de hoy, como sería el caso de la situación del rey, que debido a estos traumas y esta ansiedad que sufrió cuando era niño termina en tartamudez, algo que le repercutió en su vida adulta cuando tenía que hacer discursos públicos ya como parte de la corte real. Por lo cual aquí nuevamente podemos ver el marxismo en acción, dándonos a entender que básicamente la causa de esos procesos de ansiedad y esos traumas causados por su niñera lo llevaron a padecer de problemas de habla, de tartamudez en específico, y esa causa que es la tartamudez luego repercutió en el efecto que en su vida adulta tuviera problemas laborales y problemas personales al momento de relacionarse con los demás y de hacer su trabajo, que era básicamente dar charlas públicas, y debido a su tartamudez le costaba mucho, por lo cual un especialista le ayudó bastante a solucionar este problema, donde nuevamente podemos ver la causa y el efecto. La ayuda del especialista sería nuevamente la causa y el efecto sería que él tuviera una notoria mejora en su capacidad lingüística al momento de dar un discurso. Por autoridad, nuevamente podríamos volver al pasado del rey,
en su infancia cuando él tocaba el tema de la niñera nuevamente, ya que básicamente la niñera era la persona encargada de cuidarla a él. Y, y al cuidarlo de una manera tan precaria, de no darle comida durante un año básicamente, al punto en que tuviera un serio bajón de peso, sus padres básicamente se dieran cuenta ya inevitablemente lo que sucedía solamente al ver a su hijo, más el hecho de que su familia lo obligó de cuando era niño a trabajar como diestro, cuando él era zurdo realmente. Estos factores autoritarios que al mismo tiempo fueron muy estresantes y traumáticos lo fueron llevando con el tiempo, a la edad de 5 años, a ser tartamudo. Y también él narra la historia que cuando ya había agarrado su tartamudez, su familia se burlaba de él. Y su padre, de forma muy autoritaria, le decía que por favor se calle y se quite esa costumbre de andar hablando de esa manera, pensando que de esa forma así siempre se le iba a quitar. Por lo cual, la suma de esa autoridad que él sufrió cuando era niño por parte de los malos tratos de su niñera, más el hecho de trabajar como diestro cuando él era zurdo, y una vez ya desarrolló el tartamudez, en vez de que sus padres lo ayudaran a encontrar un especialista, siguieron con su régimen autoritario, simplemente diciéndole que por favor dejara de hacer eso, que se veía simplemente mal o ridículo, hablando de esa manera en vez de ayudarlo de una forma adecuada. Por lo cual acá podemos ver en la película como el proceso de autoridad en el contexto específico en que se encuentra mm, el rey en sus fases de niñez le pueden haber provocado el problema. Y nuevamente, aquí nuevamente entra el marxismo haciendo alusión a que básicamente los problemas que tuvo él cuando niño le fueron repercutiendo en fases más avanzadas de su niñez, su adolescencia y luego su adultez al momento de tener que hacer discursos públicos. Por lo cual también esto nos puede dejar ver que no siempre tratar a un niño de una forma tan autoritaria puede traer cosas beneficiosas, sino por el contrario cosas bastante adversas, como es el caso del personaje de la película, por lo cual tener cuidado con los niños y no tratarlos de forma precaria o simplemente mal y ser demasiado autoritarios con ellos podría, en vez de ser algo beneficioso, algo malo para ellos. Por lo cual hay que tener mucho cuidado porque se pueden desarrollar los problemas que tiene el personaje en esta película, o pueden ser también otros problemas de otra índole, dependiendo del tipo de crianza y el contexto específico en que se encuentra el muchacho o muchacha. Por analogía, podríamos observar nuevamente cuando el especialista Lionel le empieza a interrogar y llega a la parte de sus problemas de cuando él era niño y lo obligaron a trabajar como diestro y él era zurdo. Ahí es cuando el especialista le dice que eso es un problema muy común en los tartamudos, ya que en relación a casos anteriores, muchas personas o niños o gente mayor había presentado problemas de tartamudez por casos similares al caso explicado por el rey. Y aparte de eso, también a lo largo de la película se puede notar que el especialista, como ya ha tenido muchas veces pacientes y tenido mucha experiencia, dice que simplemente hacer que alguien gesticule mejor, mejore su respiración, es tratar la superficie del problema. Por lo cual, él haciendo analogías que sus antiguos pacientes para detectar la raíz del problema tuvo que hablar con ellos y escarbar más en sus vidas, muchas veces en su niñez o simplemente en procesos pasados que los llevaron a ser tartamudos. Empieza a ocupar estas historias pasadas en analogía con la historia del rey para poder acabar
atar cabos sueltos y entender por qué se desarrolla este problema. Obviamente relacionándolo con el marxismo y viendo cómo experiencias pasadas van formando quienes somos hoy en día, o al menos formando una parte de ello, podemos observar que el especialista Lionel, al tener gran experiencia en el caso, en su pasado se topó muchos pacientes con problemas similares y ahora, debido al efecto de analogía, puede analizarlo en contraste con el caso de su nuevo paciente. Entonces, haciendo este tipo de analogías puede darse cuenta de ciertos patrones y ciertos hábitos de conducta que podrían haber llevado a su nuevo paciente a ser tartamudo. Bueno, en conclusión, finalmente podemos observar cómo traumas en la niñez o factores de estrés pueden provocar serios problemas de habla que pueden repercutir en la vida adulta de las personas de forma bastante significativa, ya que básicamente cuando un niño pasa por estrés o sufre algún evento traumático que pueda generarle problemas de tartamudez y no se trate con un especialista al momento de que él sea adolescente o adulto, puede traerle realmente problemas serios al momento de querer socializar con los demás o básicamente, en analogía con la película, hacer un discurso público. Por lo cual, para evitar estos problemas siempre es bueno tal vez informarse y tener un cuidado con los infantes en su edad temprana para que no desarrolle este tipo de problemas y en cuyo caso ya se haya desarrollado, buscar un especialista pertinente para poder solucionarlo o mejorarlo. Porque como hemos visto en la película, el rey en su etapa adulta sentía varios problemas de estrés, de nerviosismo, tristeza, frustración debido a que él tenía que cumplir un cargo muy importante y debido a sus problemas se le dificultaba mucho hacerlo. Por lo cual siempre en cuyo caso que se encuentre estos problemas hay que recurrir a un especialista pertinente y repetir que siempre hay que tener cuidado en la infancia temprana, ya que en el caso del rey, el especialista en algún momento de la película dedujo que probablemente lo que le pasó fue por un cúmulo de factores estresantes como lo que pasó con su niñera que no le daba de comer durante un año y que tenía preferencia por sus hermanos. Y aparte de eso, él le comentó a su especialista que nació siendo zurdo y lo obligaron a trabajar como diestro, por lo cual su especialista le comenta que es muy común en la gente tartamuda y la suma de los factores de su niñera y esto, de ser zurdo y ser trabajado como diestro, pueden haber generado los problemas de tartamudez que tiene. Ya que básicamente él comenta que a la edad de 5 años aproximadamente ocurrió el problema y en la película se puede ver claramente a una persona adulta, por lo cual entre los 5, 10 años, 20 años, 30 años, él sufrió todo ese tiempo la tartamudez y todos los problemas que acarrea. Sumado a esto de que él nació zurdo, pero lo obligaron a trabajar como diestro durante su infancia, lo cual fue un castigo. Y es algo muy común que pasa en la gente tartamuda, que al producirse este tipo de situaciones se genera la tartamudez. Entonces la acumula del hecho de que él nació zurdo y lo obligaron a ser diestro, más los malos tratos de su infancia hicieron que básicamente repercutiera todo de esta manera, haciendo que él creciera con este tipo de problemas. Lo cual finalmente podríamos decir que siempre hay que tener cuidado con el infante en sus primeras etapas de vida, para que no genere problemas como la tartamudez o otro tipo de problemas, y en cuyo caso ya se haya desarrollado atenderlo lo antes posible por el bien del infante. Muchas gracias por escucharme.